En su calidad de expresidente del Tribunal Constitucional, ¿qué opina del Estado como concepto, como poder, como ente regulador o simplemente como un operador del libre albedrío de los ciudadanos? El concepto de Estado está muy vinculado con el tribunal de que usted me habla, con el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional empieza insensiblemente a defender el concepto de Estado. ¿Y de qué Estado? De un Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho es el reconocimiento de ese Estado funcional, de ese Estado regulador, de ese Estado de principios fundamentales. Y lo curioso es que el concepto de Estado social y democrático de derecho, que ha sido reconocido urbi et orbi, no lo hemos logrado reconocer en Chile. Y a pesar de la vigencia de la Constitución del 80, y a pesar de que la Constitución del 80 tiene un artículo 3º que dice Chile es un Estado democrático, se rige por libertad, etc., nosotros planteamos en la reforma constitucional del año 2005 que modificáramos ese artículo y que dijéramos Chile es un Estado social y democrático de derecho. Se regulará por tales principios. Y nos lo rechazaron. Y nos lo rechazó la derecha. Y sistemáticamente lo rechazó la derecha, ¿no? Y después se acercó el gobierno del señor Lago, ¿no? Y por intermedio del ministro Insunza nos dijeron que ellos iban a apoyar esta indicación que estábamos haciendo los radicales, que la indicación era de Parra y mía, ¿no? Y que la íbamos a apoyar porque era fundamentalísima. La perdimos en la Comisión de Constitución del Senado. Y la perdimos por 3 votos contra 2, porque ningún voto de la izquierda nos apoyó, salvo el Partido Demócrata Cristiano. Y ahí le fueron los 2 votos. Y por el otro lado, ¿no?, los 3 votos fueron inclusive con un voto de los senadores institucionales, que era Sara Urso. Y se perdió. Y se me acercó el ministro encargado de defender las normas constitucionales en el gobierno de Lago, Insunza, y me dijo, senador, defienda esa idea, nosotros lo vamos a apoyar. La defendí en la sala, yo, cuando debía votarse en pleno, el 2005 en agosto, ¿no? Y la perdí por empate, ¿no? Y después de un segundo empate se perdió legalmente, porque se establecía así que en caso de un empate repetido se perdía. Y lo curioso, mi distinguido colega, es que en ese empate hubo 2 senadores nuestros de la Concertación que se retiraron al momento de la sala. Y por esos 2 votos perdimos. De manera que cuando usted me plantea estas cosas, yo le digo, mire, tenemos que ser capaces de defender con fuerza nuestros principios y de tener la fortaleza para defenderlo en integridad. Pero cuando senadores de un partido de la Concertación, frente a una norma de esa relevancia, se retiran de la sala, yo le digo, yo no puedo tener fe en estos grupos políticos. Y tuvimos fe ¿en qué? En la defensa del principio de lo que debía ser un Estado constitucional, en cómo un Estado constitucional de derecho debía ser defendido como principio esencial del Estado, como Estado social, y como un Estado social que defendiera valores que eran fundamentales y que permitiera que la defensa de esos valores hiciera que llegaran a nacer concepciones que vienen a tener la esencia fundamental, pero no fue así, y lo perdimos. ¿Qué recuerda de su paso por la Contraloría General de la República en cuanto a la vinculación de este órgano con el Poder Ejecutivo y en particular con el Poder Judicial? Fíjese que esta pregunta es bien interesante y me lleva a tener que ir hacia el pasado, y yo les pido que ustedes me comprendan. Yo fui el único contralor de toda la historia de la Contraloría que hice mi carrera entera en la Contraloría, de los contralores.
El único que ha hecho su carrera entera en la Contraloría desde Sucre fui yo. El año 39, yo llego a la Contraloría porque me lleva allí quien había sido elegido Contralor, que era don Agustín Vigorena, y era profesor de Derecho Administrativo. Y él oye y recibe un planteamiento del presidente Aguirre Cerda, quien dice que él quiere nombrar en el Estado a un grupo importante de jóvenes, especialmente de jóvenes radicales, que lleguen a formarse o a tratar de formar determinados conceptos válidos dentro de lo que debe ser la importancia del Estado chileno. Y entonces en esas condiciones Vigorena me lleva a mí, que era uno de sus alumnos, y entro a la Contraloría yo del año 39, como dactilógrafo en el departamento jurídico de la Contraloría, ¿no? Y hago mi carrera entera, en la Contraloría, desde el año 39 hasta que me retiro como Contralor General en el año 68. Después de 32 años, ¿no? Pero hice mi carrera creando una serie de cosas que entran a vincularse con lo que ustedes me dicen. El año 43, se plantea durante el gobierno, el 43 estaba ya por terminar, ¿cómo se llama? Don Pedro, una reforma a la Constitución, que fue un poco anterior al 43, que él la plantea. Y plantea la reforma constitucional, ¿no?, en el sentido de restringir la iniciativa parlamentaria en materia de gasto. Ese fue el primer punto, porque se encuentra con que se está haciendo una iniciativa parlamentaria en materia de gasto muy grave y que eso está cercenando mucho el patrimonio del Estado chileno desde el punto de vista económico. Y segundo, propone él la creación de un organismo autónomo de carácter constitucional que se denomine Contraloría General de la República, que tenga por finalidad controlar todo el sistema de la forma como se realizan los gastos públicos, con el marco de la mayor autonomía, ¿no? Y que junto con restringir la iniciativa parlamentaria en materia de gastos, se crea este organismo autónomo y paralelamente se le asigna la misión y la función de decir, usted controla totalmente los gastos. Y lo curioso, y yo creo que esto vale la pena decirlo, esa reforma constitucional que prospera, y así nace la Contraloría como organismo constitucional autónomo, cuando llega a ser ratificada por el Congreso Pleno, porque ustedes recuerdan que ya en esa época toda reforma constitucional tenía que ser ratificada por el Congreso. El Congreso Pleno rechaza la iniciativa parlamentaria. Y la rechaza, ¿no?, con los votos de los radicales. Y es que había pasado que el presidente Aguirre Cerda había tenido algunas peleas internas con el radicalismo empieza a ponerle la proa a su jefe radical y le rechazan esta reforma constitucional. Y se perdió. Y entonces la reforma constitucional se restablece durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. Y durante el gobierno de Juan Antonio Ríos restablece esta reforma, obtiene su éxito, obtiene su aprobación por el Congreso y obtiene su aprobación por el Congreso Pleno. Y nace así la Contraloría como un organismo constitucional de carácter autónomo.